El segundo tema, aunque no sé, un poquito menos breve porque se nos está yendo de tiempo, que es el papel del gobierno en cuanto a la reunión que ha habido ayer entre Trump y Zelensky, que ha ido acompañando a Zelensky a Estados Unidos por varios líderes europeos, incluida von der Leyen, y vemos que Pedro Sánchez en este caso no ha sido tenido en cuenta. ¿Qué te parece un poco el papel del gobierno en esta situación y el peso que tendría que tener España en algo tan importante como es una guerra en Europa, vamos? Bueno, es verdad que la situación del gobierno, o sea, es verdad que el gobierno lo hemos de personificar en su presidente, ¿no? En Pedro Sánchez. Pero es verdad que la situación o las relaciones del resto de socios europeos con España, con Pedro Sánchez, ha tenido una mutación, ha sufrido un cambio desde el momento que Pedro Sánchez, sobre todo, y respecto de la guerra de Ucrania o las consecuencias las decisiones que se tomaron en el Consejo de Europa de incrementar el gasto del Producto Interior Bruto, del PIB, el gasto militar, el porcentaje de gasto militar, y Pedro Sánchez se desmarcó él solo, negándose a cumplir con los objetivos que toda Europa pues acordó, ¿no? Toda Europa y la OTAN acordó. Desde ese momento yo creo que Pedro Sánchez ha quedado fuera de esta ecuación. Los socios desde la OTAN, porque ayer no solo fueron Meloni, el presidente de Finlandia, el alemán, Macron, también fue el secretario general de la OTAN. Yo creo que hemos perdido un poco el respeto que sí que Pedro Sánchez ganó al principio, o durante los dos primeros años de la invasión rusa de Ucrania, poniéndose inmediatamente del lado de Ucrania, pese a sus socios comunistas. Pese a eso, Pedro Sánchez fue firme y ahí sí que se mantuvo, se alineó con Ucrania, fue a visitar a Zelensky en varias ocasiones, las declaraciones, conversaciones periódicas con Zelensky por teléfono. Yo creo que ahí sí que ganó el respeto de España con nuestros socios europeos y también la OTAN y Estados Unidos en aquel momento, aunque fuera el gobierno corrupto de Joe Biden, que dice ahora el pato Donald Trump. Pero desde que se posicionó totalmente en contra de incrementar el gasto en defensa, ha quedado fuera. Entonces, no es que ayer no se le invitara a viajar a Nueva York o a Washington con el resto de dirigentes europeos y de la OTAN. No, es que ya en las reuniones previas tampoco se le ha tenido en cuenta, ni siquiera mediante llamada telefónica. Pese a que él sí que intentó contrarrestar esa información de que había sido excluido de la primera reunión de dirigentes europeos respecto de ese encuentro entre Trump y Putin ahí en Alaska, lo contrarrestó con una llamada a Zelensky y unos tweets y tal, pero después es que hemos quedado totalmente fuera. Y es que, ¿qué nos vamos a merecer? Si por un lado decimos una cosa y luego hacemos otra, que es lo que siempre le pasa a este señor, que promete no aprobar leyes de amnistía y castigar a los golpistas y luego rápidamente promueve una ley de amnistía. Y así en todo, pues, promete sacar presupuestos adelante con sus socios de legislatura y es incapaz de sacarlos. Ahora propone ese pacto climático al que hacías mención, Rafael, para empezar a negociarlo, tramitarlo, negociarlo a partir de septiembre y probablemente tiene razón María que con los socios que tiene la diversidad y particularidades de los distintos socios de legislatura va a ser muy complicado. Justamente, y María hacía dos apuntes, ¿no? El tema ecológico y el tema tal. Pues sí, va a ser complicado. Pero es que esta es la política que tenemos, la política exterior también de España desde hace un tiempo. Nos comprometemos a una cosa y hacemos la contraria. Nos comprometemos a apoyar a Ucrania y acabamos no apoyando. Nos hinchamos la boca, nos llenamos la boca de que apoyamos al gobierno ucraniano y a Zelensky y al pueblo ucraniano y somos el país colista en las ayudas a Ucrania, las ayudas directas a Ucrania. Esto respecto de esa desconsideración que han tenido los socios hacia nuestro gobierno. María. Sí,
A ver, España ha perdido pie en política exterior y España no está donde se está decidiendo el futuro de Europa y el futuro de la paz en Europa. No estamos ahí porque, como estaba diciendo ahora Javier, porque España no ha respondido de manera coherente y leal a los socios, tanto en materia de seguridad y defensa de la OTAN como dentro de la misma Unión Europea, incluso en el marco de las sanciones. Vamos por el 19º paquete de sanciones, que fue una buena medida, la decisión sobre las sanciones, una buena decisión que contó con el conjunto, con la unanimidad de los 27 estados de la Unión Europea y que se ha roto por parte de España, por parte de otros países también, pero España compra gas a Rusia, compra más gas que antes de las sanciones. Sí, sí. Una de las medidas que se ha adoptado, que se ha acordado en estas reuniones, es el refuerzo de las capacidades militares de Ucrania. Bueno, pues España ya ha renunciado, no solo ha renunciado, sino que ha tomado la bandera política de decir que no quiere una mayor financiación de la defensa europea. Es decir, nos hemos quedado fuera voluntariamente de lo que había. España ya no es un país central dentro de la Unión Europea y lo éramos, y somos la tercera o la cuarta o la quinta economía de la Unión Europea. Y estamos fuera del centro de toma de decisiones de la Unión Europea, y se lo ha ganado a pulso el gobierno de España, que tiene una política errática. El haber pactado con quien es considerado por Europa en el nivel de la política de seguridad de la Unión Europea, sabéis que no tiene competencias directas sobre eso, pero sí que tiene un planteamiento estratégico y un planteamiento teórico. Nosotros somos ahora aliados de quien es un rival sistémico de la Unión Europea, que es China. Es decir, y no solo aliados comerciales, que es normal, porque toda la Unión Europea comercia con China, pero poner en manos nuestras medidas de seguridad y nuestros secretos oficiales en manos de un Estado, primero antidemocrático y después que es considerado, pues es un rival sistémico, está definido así, tanto por la Unión Europea como por la OTAN, y hemos puesto en sus manos nuestros secretos, nuestras comunicaciones, nuestra tecnología para temas fundamentales que atañen a un Estado como tal. Bueno, pues nos hemos quedado fuera de todo eso a pulso porque hemos optado por otra cosa. Hemos optado por China, por los países de América Latina de izquierdas, que son cada vez menos, son el Grupo de Puebla, y hemos renunciado a la alianza occidental, de la seguridad occidental, que siempre ha marcado una de las líneas estratégicas de la política exterior española y que ha tenido continuidad a lo largo de toda la historia de la democracia en España, que es una política mediterránea, una política atlantista, una política europea. Esas son las líneas fundamentales y una política latinoamericana. Y esas son las líneas que han mantenido todos los gobiernos de distinto signo político como política exterior. Entonces, una política exterior que no es creíble, porque no mantiene esa continuidad, porque no es coherente y porque no cumple con sus compromisos, pues deja de tener ningún interés y ningún valor para los socios o los eventuales socios. Y es una pena porque efectivamente de boquilla o de palabra España mantiene los principios que mantiene son los correctos, es decir, estamos en contra de que se modifiquen las fronteras por una invasión, efectivamente, estamos en contra de los genocidios, efectivamente, pero si tú dices eso y luego no lo llevas a la práctica cuando hay que poner fondos, recursos, medios, compromiso político, y a lo mejor no podemos hacer todo eso y vuelvo a lo que hablábamos antes, que es por la debilidad intrínseca de este gobierno, porque sus socios están en contra seguramente de estas medidas. Desde luego están en contra de un mayor gasto en defensa, sin contar que la defensa es también la defensa de la democracia y del sistema de la Unión Europea, porque están en contra algunos están, como se dijo en principio, los dijeron los de Podemos, entonces en el gobierno están a favor de Rusia. Entonces, pues es muy difícil ser creíbles y hemos desperdiciado un capital político que España tenía en Europa y que ha dejado de tener. Entre otras cosas, porque ha dedicado buena parte de sus esfuerzos dentro de la Unión Europea a tratar de que se reconozca el catalán como una lengua oficial en la Unión Europea. Y cuando tú pides favores,
pues no te los han hecho, en este caso con mucha razón, pero cuando pides favores no puedes, ya has gastado tu crédito político en ese favor, no lo puedes gastar en otros, no te queda para otras cosas. Entonces creo que España ha perdido el rumbo en la política exterior y lo siento porque será muy difícil de revertir para el futuro, va a costar años revertir esto, recuperar los contratos que se hagan con China, con Huawei en temas de seguridad y de tecnología, en temas muy importantes de telecomunicaciones estratégicas. Vamos a perder la capacidad de ser socios de Estados Unidos, que lo queramos o no, y que Trump es coyuntural. Dentro de 3 años Trump ya no estará, pero Estados Unidos sí, como mayor potencia occidental y mayor democracia del mundo. Entonces, nosotros ya estaremos del otro lado, en el lado oscuro de la historia. Rafael. Bueno, yo voy a ser bastante breve, por un lado. Comparto el análisis inicial que hacía Javier, porque evidentemente la oposición de Pedro Sánchez a esa exigencia de Trump de ese 5% de gasto en defensa, evidentemente no hacía no sé cómo denominarlo, muy agradable o muy fácil la presencia de Pedro Sánchez en esa cumbre en Estados Unidos de mandatarios europeos con Zelensky para abordar las negociaciones de una posible paz en Ucrania. Ahora, el protagonismo de España en el apoyo a Zelensky desde el primer momento, la acogida de miles de refugiados ucranianos en España, la presencia de Zelensky en el Parlamento, en el Congreso, aquí en España, me parece que si separamos el momento actual estelar de negociación de Trump con Putin, Zelensky, para llegar a un acuerdo que ponga fin a la guerra, de lo que es la relación bilateral de España con Ucrania en esta etapa de conflicto bélico, que a mí me parece que ha tenido un protagonismo importante desde el principio a diferentes niveles. Y otra cosa más, evidentemente, que cuando termine la guerra, como en todas las guerras, habrá una etapa de reconstrucción y ahí no tengo la menor duda de que España, suena mal, pero con el factor económico que representa participar en la reconstrucción de un país que ha padecido una guerra, seguro que España y empresas españolas van a jugar un papel muy, muy importante, ¿no? Por otro lado, yo creo, y lo respeto, pero creo que María ha extendido el debate, lo ha ampliado a multitud de otros temas de política internacional que darían, sin lugar a dudas, para otro espacio de debate. Entonces, si nos ceñimos a lo que es el tema de las negociaciones, que esto ha partido de la iniciativa de Donald Trump de reunirse con Putin, de un intento más de llegar a un acuerdo. No olvidemos los intereses económicos que tiene Trump en Ucrania y el hecho de que, se ha hablado de alguna manera, se están repartiendo. O sea, Trump favorece en ese acuerdo que ponga fin a la guerra, que Rusia se quede con los territorios, con la franja de territorios de Ucrania que se quiere quedar. Trump va a mirar para otro lado, lo va a favorecer, no le va a importar, contribuirá luego a las medidas de seguridad, al control de seguridad, cuando se llegue a ese acuerdo que ponga fin a la guerra. Y bueno, yo no soy un experto en política internacional, pero creo que evidentemente a esa reunión tendría que ir o debería ir un número limitado de dirigentes. He estado mirando antes, el número total de miembros de lo que se llama la coalición de parlamentarios es elevado. Evidentemente todos no podían ir. Que debería haber estado España, porque España es un país importante, entre los 4 o 5 países más importantes de la Unión Europea, por descontado, debería haber estado. Que lo que ha dicho Javier, que comparto plenamente, ese conflicto ya inicial de Sánchez con Trump por la exigencia del 5% en gasto de defensa, eso está ahí, eso ha influido, eso nadie lo niega. Pero yo no me apuntaría al carro
de la crítica de que España está perdiendo juego, está perdiendo papel en la Unión Europea, porque yo creo que eso no coincide con la realidad. Lo que no podemos olvidar, de todas formas, que eso, digamos, está habiendo un poco coincidencia por parte de numerosos analistas, es lo que repercute el crecimiento en la Unión Europea de los partidos de la extrema derecha, en Francia, en Alemania, en Italia no digamos. Entonces, todo eso evidentemente también está en medio, también afecta. Entonces, bueno, yo lo veo así. Chicos, para hacer, Javier, estoy muy de acuerdo con vosotros, pero también tengo que decir otra cosa. Trump también empezó metiendo a España con los países BRIC. Esa primera frase fue antes de que fuera el presupuesto en defensa que se habló. Que estoy de acuerdo con vosotros en el que yo estoy a favor de que aumenten el presupuesto en defensa y creo que Pedro Sánchez se ha quedado fuera y que tenía que haber sido mucho más relevante su papel. Pero también hay que decir que ya Trump, al poco de tomar el poder en Estados Unidos, ya nos metió con los BRIC como mofándose de España. O sea, te quiero decir que ya viene de atrás, aparte del que no le hizo mucha gracia lo del aumento de defensa, por supuesto, pero que ya alguna frase no buena haya tenido con España anteriormente a esto. Sí, nada, yo quería puntualizar una cosa de lo que decía Rafael, el auge de la extrema derecha en Europa. La extrema derecha europea no es unitaria en cuanto al conflicto, a la invasión rusa de Ucrania. Giorgia Meloni, que es quien gobierna en Italia, tiene un posicionamiento muy claro a favor de la defensa de Ucrania, es así, pero perdón. Pero bueno, Meloni está con Ucrania, pero Víctor Orbán no está con Ucrania. Es decir, hay otra extrema derecha que justamente es prorrusa. Y en esa otra extrema derecha es donde es donde encaja Vox, justamente, ¿no? Vox es un partido de extrema derecha, sí. ¿Es un partido de extrema derecha afín a Meloni? No, porque ya se separaron del grupo europeo que lidera Giorgia Meloni y se posicionaron con el grupo que creó Orbán, ¿no? Que es descaradamente prorruso. Pero es que además, cuando Zelensky intervino en el Parlamento Europeo, no sé si María en ese momento era diputada o no, los diputados de Vox se excusaron y no estuvieron presentes. Cuando Zelensky hizo su intervención telemática en el Congreso de los Diputados, no todos los diputados de Vox estuvieron presentes, aunque sí que es cierto que estaba Abascal y en ese momento formaban parte todavía del grupo de extrema derecha que formalmente apoyaba a Ucrania. Es decir, Vox es un elemento prorruso en lo que es la extrema derecha europea, ¿no? Y está alineado con Orbán y con los prorrusos. Y bueno, a modo de ejemplo, han nombrado a dedo, porque ahí los nombramientos son digitales, dejaron la etapa analógica hace ya desde el principio prácticamente de su fundación y son más digitales que nadie. Nombraron a dedo al secretario general de su sindicato, o de lo que ellos dicen que es su sindicato, Solidaridad Nacional, a un tal Jordi de la Fuente, que es diputado provincial aquí en Barcelona, es regidor en un municipio de Barcelona que es San Adrián del Besós, pero que es un elemento que viene del MSR, del Movimiento Social Republicano, es un elemento que ha traducido y prologado libros de Alexander Dugin, que es uno de los teóricos nacional bolcheviques que forman parte de los libros de cabecera de Putin en cuanto al neoimperialismo ruso. Pues esto es Vox. Vox es un partido de extrema derecha prorruso. Y eso es así. A diferencia de Meloni, que siendo de extrema derecha, pues es una derecha o es una extrema derecha, que más que extrema derecha igual sería una derecha más radical o una derecha más dura o más... Pero, claro, nuestra extrema derecha es particularmente distinta en cuanto al conflicto de Ucrania. Sí. Respecto del papel de España, hombre, yo sinceramente, Rafael, creo que hemos perdido el ritmo, la velocidad, no solo respecto al conflicto de Ucrania, como bien habéis dicho todos, por ese rechazo frontal
de Pedro Sánchez, del gobierno de Pedro Sánchez, a ese aumento en gastos de defensa y quedarse en el 2,5, en la mitad justamente, sino porque también España o el gobierno de España se ha posicionado en otros conflictos como el israelí en Gaza, apoyando pues justamente pues a Hamas, que no deja de ser un grupo terrorista, apoyando a Hamas, no la Autoridad Nacional Palestina, que es un organismo o un ente reconocido internacionalmente, casi con la consideración casi de cuasi gobierno, ¿no? España ha sido uno de los primeros países en posicionarse a favor de reconocer a Hamas como elemento representativo de un supuesto Estado palestino, ¿no? Es decir, que no es solo en esto, también en Latinoamérica, lo apuntaba María también, justamente, y España siempre ha tenido esa vocación de fomentar los lazos, las relaciones con Latinoamérica, porque en realidad Latinoamérica o Hispanoamérica, como se decía antes, no dejan de ser herederos de nuestra historia, ¿no? O copartícipes de nuestra historia, de nuestra colonización, que no fue tal, porque aquello formaba parte del territorio español, no eran colonias como las inglesas, y siempre ha tenido esa tradición, ¿no? Con los gobiernos del color que fueran, ya en democracia, porque Felipe González fue un adalid de esas relaciones con Hispanoamérica. Pero es que Pedro Sánchez, y con esto acabo, Alberto, ya me estás mirando mal y abres la boca, con esto acabo. Es que Pedro Sánchez también se ha posicionado con las pseudodictaduras de Latinoamérica, en especial con Venezuela, ¿no? Que casi es de dominio público, que eso es un narcoestado. Claro, es que no es solo, Rafael, porque no ha aceptado la propuesta de Trump que aceptaron todos los socios europeos. Es que eso, como bien apuntaba María, eso entre amigos, entre aliados, entre socios, es una deslealtad. Y las deslealtades a veces pasan a traición y las traiciones siempre pasan factura. Y si no llega a traición, como poco es una pérdida de confianza. Y la pérdida de confianza pues conlleva a ser excluidos de esa mesa. Decías, y ya acabo de verdad, 30 segundos, Alberto, decías que España no te cabe duda que participará en la reconstrucción de Ucrania. Después de la guerra, acabe como acabe. Ojalá acabe como quieren los ucranianos, sobre todo, ¿no? Que son las víctimas de esa invasión. No lo tengo tan claro, porque tú te crees que Finlandia, Francia, Alemania, Inglaterra, Italia, Estados Unidos, por supuesto, no van a ser quienes corten la tarta del pastel de la reconstrucción de Ucrania, evidentemente. Y en la situación en la que estamos, no nos dejan ni la cereza, ni la guinda del pastel. Ya está. Chicos, terminamos aquí, ¿vale? Muchas gracias, encantada de haber participado en este debate, espero participar en otros próximos y encantada de haber estado con vosotros. Lo mismo digo, sobre todo si son conmigo y con Rafael, que somos la bomba. Sí, yo también. Para mí es un placer el poder compartir estos momentos y, bueno, y dar mi visión. No, además, muchas gracias, Rafael, y un abrazo. Desde la discrepancia, muy bien. Efectivamente. Muchas gracias, un saludo a todos. Un saludo. Hasta luego.